contento de estar acá con ustedes. Lo acompaña otro funcionario del ministerio, Carlitos Morán. Carlitos anda también por todos lados. ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto, muchísimas gracias. Acompañando al ministro, un gusto poder acompañarlos acá. Tiene una agenda apretada, ministro. La intención de esa agenda apretada de medios es lavar un poco la cara del Ministerio de Deportes, ¿o cómo es la cosa? Mire, más que lavar la cara es transmitir la información correcta. ¿Ya? En las últimas semanas se ha estado diciendo que el presupuesto del Ministerio del Deporte se ha disminuido en este 2023. Y yo les voy a dar dos datos que comprueban que eso no es cierto. Presupuesto 2021 del Ministerio del Deporte, 65 millones de dólares. Presupuesto 2022 ejecutado por el Ministerio del Deporte, 71.3 millones de dólares. Cuando hablamos de ejecutado, para que la gente entienda, utilizado 71 millones de dólares. Utilizado. Ya. Y si vemos en el 2023, partimos el año con los mismos 71.3 millones. Pero hay un detalle importante y ese es el segundo dato que les quiero dar. El presupuesto no es un valor absoluto, es un valor que puede cambiar durante el año. Más o menos, obviamente. Tradicionalmente e históricamente en el deporte, ese presupuesto inicial o se mantenía o disminuía durante el año. ¿Qué hemos hecho nosotros? Con una buena ejecución, con un buen trabajo, siendo eficientes, hemos logrado que el presupuesto con el que iniciamos el año se aumente, es decir, nos incrementen durante el año, y es así que terminamos el año con un ejecutado mayor que con lo que iniciamos. Eso nos hace concluir que si en este 2023 empezamos con 71.3 millones, vamos a terminar el año con un presupuesto ejecutado, utilizado, de más de 80 millones de dólares. No hay disminución, no hay reducción, más bien hay incremento. Ahora, ¿por qué llega esto, Osvaldo? ¿Por qué hay este comentario? Porque algunas federaciones que reciben presupuesto del Ministerio del Deporte, por cierto, transferimos recursos todos los años a más de 600 organizaciones deportivas en el país, desde una liga barrial que recibe presupuesto del gobierno hasta una federación provincial, una federación ecuatoriana, comité olímpico, paralímpico, etcétera. Algunas han visto que el presupuesto que les hemos transferido a inicios de año es menor que el año anterior. Entonces levantan la mano y dicen, nos han recortado el presupuesto. ¿Cuál es la respuesta a eso? La respuesta es, este es un presupuesto inicial. Es con lo que partimos el año. Claro. Y a diferencia de otros años, no es que ustedes van a tener que trabajar con ese presupuesto todo el año. En instituciones públicas no se da de golpe todo el presupuesto, sino que va por goteo. Exactamente, Osvaldo. Y lo que nosotros buscamos es que esas federaciones, el Comité Olímpico Ecuatoriano, todas las organizaciones deportivas hagan un buen trabajo durante el año. Y a las que hagan un buen trabajo, por supuesto, irán recibiendo más recursos durante el año, incluso pudiendo incrementar su presupuesto del año 2022. Ministro, apelo a su generosidad. Comenzamos un poquito tarde la entrevista de lo que estaba presupuestado. Tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos. Unos cuantos minutitos y regresamos para continuar. Presupuesto del Ministerio de Deportes para este año, que tienen una capacidad para ejecutarlo de manera adecuada. Contrasta esto con lo de las rifas de algunos deportistas, medallistas, rifas, bingos, para tratar de conseguir un billete, porque dicen que ustedes realmente no llegan con ese auxilio. Osvaldo, primero comentarle que toda esa inversión que hacemos en el deporte da resultados. Y les voy a comentar solo dos cosas importantes del 2022. Primero, tuvimos logros deportivos históricos. En todo el 2022, Ecuador ganó más de 1,000 medallas a nivel internacional, con financiamiento público. Es decir, que deportistas ecuatorianos estuvieron permanentemente participando en eventos internacionales. 2 medallas destacan de ahí. La de Gabriela Vargas, ustedes recuerdan, en más o menos junio de 2022, una patinadora ecuatoriana que ganó por primera vez en la historia una medalla de oro en los World Games de patinaje. Nunca antes un ecuatoriano había logrado una medalla de oro, claro. Y Gabriela lo logró con financiamiento público del gobierno nacional. Emerson Chalá, deportista, atleta ecuatoriano, que por primera vez en la historia del país, igual que Gabriela, ganó la medalla de oro en unos Juegos Sordoolímpicos. Él es del deporte adaptado, deporte para personas con discapacidad. Sí. La medalla de oro en el Mundial de Glenda Morejón.
la medalla de plata de Lucía Yepes en el Campeonato Mundial Sub-23 y así se suman varias medallas conseguidas en el 2022, pero no todo es medallas. En el 2022 desarrollamos un proyecto sociodeportivo que llega a los barrios más vulnerables del Ecuador. Hace un rato ustedes hablaban de incautación de droga, de lucha contra el consumo de drogas y el microtráfico. Nosotros desde el Ministerio del Deporte, por disposición de nuestro presidente, tenemos un proyecto que se llama Hincha de mi Barrio. Llega a estos barrios para alejar a los niños y jóvenes del consumo de drogas, para alejarlos de la criminalidad, de la delincuencia, de todos los vicios, a través del deporte. Llega un instructor del ministerio al barrio y les dice, nos vamos a quedar aquí, no un mes, no 2 años. Es decir que llegamos al barrio, reunimos a todos los niños y jóvenes y a través de una metodología del deporte les transformamos la vida. Entonces, así prevenimos enfermedades, así prevenimos delincuencia, así prevenimos consumo de drogas en la comunidad. ¿En cuántos barrios de manera efectiva están operando al momento? Terminamos el 2022 en 112 barrios. Además que estamos también en los centros de adolescentes infractores, porque el deporte es una herramienta de rehabilitación social también. Y este 2023 el presidente Lasso nos ha puesto un reto enorme, que es pasar de los 112 a 1.500 puntos. Es decir que... Claro, 112 significarían 5 barrios por provincia. Aproximadamente, pero estamos en 15 provincias. Con los 1.500 vamos a estar en las 24 provincias del país, en los 221 cantones y en todas las parroquias del Ecuador con el proyecto Hincha de mi Barrio. Entonces, ahí está la inversión está dando resultados. Ahora vamos, Osvaldo, a lo que usted decía. Primero comentar que en una nota de prensa se mezclaron varios casos que generaron una mala interpretación, porque parecía ser que todos esos casos se dieron en nuestro gobierno, cuando no fue así. Ahí se hablaba de Glenda Morejón, cuando compitió el Mundial con zapatos rotos, eso fue en el año 2019, aún nosotros no éramos gobierno. Se hablaba de Richard Carapaz y la falta de apoyo. Pero usted viene de la época de Moreno, pues, ministro. No, ¿qué pasa? No. Es nuevo con la época de Lasso, ¿no? Yo soy ministro de Deportes desde mayo 2021. Ya pregunto nomás, ya. Siga con la exposición. Y se hablaba de Richard Carapaz y la falta de apoyo que tuvo durante muchos años, eso fue en gobiernos anteriores. Y se mencionaba el caso de Luisa Valverde, que es luchadora. Ella forma parte del programa de alto rendimiento que financia el Ministerio del Deporte. Luisa recibe un estímulo mensual por parte del ministerio, importante, es un monto que le sirve a ella para sus gastos personales y también para sus ahorros. Pero además el ministerio cubre sus eventos deportivos que están planificados. A ver, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, como diría el colombiano. Ella Correcto. recibe un valor mensual. Así es. ¿Se puede saber? Bueno, sí, esto es público. Luisa, al igual que muchos otros deportistas del Ministerio del Deporte, reciben un estímulo de $3,000 mensuales. Eso se deposita en su cuenta. Ese es para su día a día. Es para su día a día. día. No tiene nada que ver cuando ella representa al país en competencias internacionales o cosas por el estilo, porque ese es otro rubro que también lo cubre el ministerio. Ese es otro rubro que cubre el programa de alto rendimiento de los eventos o de las competencias que están planificadas. Ustedes saben que el recurso público es sagrado y su uso tiene que estar planificado. Entonces nosotros a inicios de año definimos a qué eventos va a ir Luisa, a qué eventos va a ir Lucía Yepes, a qué eventos va Génesis Reasco, por si acaso las 3 luchadoras de alto nivel de nuestro país. Y de acuerdo a esa planificación, nosotros asignamos los recursos a la organización deportiva, sea federación, sea comité olímpico, para que los financie. Con una planificación, y esa es la palabra clave. Si es que hay 100 eventos durante el año y la planificación estratégica dice que vamos a ir a 80 de esos eventos y no a los 100, entonces en esos 80 invertiremos el recurso público. Y si el deportista decide, como fue el caso de Luisa a inicios de año, que en un evento que no está planificado a ser financiado con recurso público, desea ir por A o B razón, obviamente que lo tiene que hacer con sus recursos, no con el recurso público porque no está planificado. Primera puntualización y vale la pena aquello, ministro. Nosotros financiamos estas competencias. Si usted quiere ir a la competencia de tírate al agua, eso es responsabilidad suya. Exactamente. Si Luis tiene una planificación como deportista durante el año, entonces él sabe que A, B, C, D, E, F competencias tendrá el respaldo y el financiamiento del Ministerio del Deporte, porque eso se ha consensuado, ya sea con su entrenador, ya sea con su dirigente.
Y es así Osvaldo, que durante el 2023 la preparación, campos de entrenamiento, eventos internacionales, entrenamiento, equipo multidisciplinario de Luisa Valverde tienen un presupuesto de $100,000. Es decir, que solamente en una deportista, en todos sus eventos durante el 2023, en los que están planificados, el gobierno nacional invertirá $100,000. Ese es un monto enorme. ¿Y para qué sirve eso? Para que Luisa pueda estar fuera del país permanentemente, para que participe en eventos internacionales, para que tenga campamentos entrenando con las mejores del mundo, que consigamos la clasificación y un buen resultado en los Juegos Panamericanos, que son en noviembre, y después del gran objetivo, que son los Juegos Olímpicos en París 2024. El próximo año ya son los Juegos Olímpicos nuevamente, y queremos que Luis esté ahí, y queremos que Lucía Yepes esté ahí, queremos que Génesis Rascos esté ahí, que Neisida Gómez esté ahí, que Glenda Morejón esté ahí, que cada uno de nuestros deportistas de alto rendimiento lo logre, y para eso estamos invirtiendo importantes recursos. ¿Cuánto? $17 millones. $17 millones en este 2023 para financiar la preparación, participación en eventos, competencias de nuestros deportistas del alto rendimiento, que son aproximadamente 600 deportistas en el Ecuador. Son deportistas de alto rendimiento. Usted también ha sido deportista, ministro Palacios, pero con lo que usted nos indica, no hay una suerte de contradicción con lo de la planificación para que le digan a la deportista: vea, usted tiene que cumplir con estos eventos para que usted pueda obtener mejores resultados. Tiene que ceñirse a esta planificación. Usted tiene 5 competencias en el año, el resto de competencias no son adecuadas. ¿No le pueden decir eso para precisamente no caer en esta circunstancia de que aparezca la dama organizando la rifa, el bingo, vendiendo el seco de gallina para tratar de financiarse el pasaje? Sí, lo hacemos. Por supuesto, estamos en contacto todo el tiempo con nuestros deportistas, y de hecho yo no he querido que aquí se genere una confrontación entre deportista, Ministerio del Deporte, porque nuestra relación es muy buena. De hecho, estuvimos en contacto con Luisa días previos a la nota del Universo en la que se manifestó esto, se mezclaron casos, y además no se pidió una réplica por parte del Ministerio del Deporte antes de publicar la nota. Estuvimos en contacto antes, durante, después. La semana anterior tuvo una reunión Luisa con el equipo técnico, así como las tenemos con todos nuestros deportistas. Entonces, que no se malinterprete, este no es un tema de poner en un lado al ministro y en el otro lado a la deportista. Estamos en el mismo lado, remamos para el mismo objetivo y somos un solo equipo. Aquí lo que se pide es que la información que se transmita sea información clara y sea información completa, para no confundir a la gente, para no hacer creer que el ministerio ha olvidado a un deportista cuando el respaldo está ahí, cuando hay una planificación, cuando el deportista recibe todos los meses un estímulo mensual por parte del Ministerio del Deporte. O sea, esa información que se entregó fue a medias, porque el bingo ocurrió, el seco de gallina ocurrió, la rifa ocurrió. Lo que no se dijo es que iba a participar en una competencia en la que no estaba avalada por parte o planificada por parte del ministerio. Exactamente. Además que la rifa no se da per se por la competencia. Lo que sucedió es que Luisa estaba en Europa y, claro, le quedaba muy cerca la competencia y dijo: yo voy a participar. El problema se da ante una emergencia de Luisa con su familia, y ahí salta el tema de la rifa. Pero aún así, movimos a todo el equipo, hablamos con todas las federaciones que pudimos, con el Comité Olímpico, la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas y otras más, y finalmente el pasaje, que era lo que quería financiarse a través de esta rifa, se pudo conseguir a través de la Federación Deportiva del Guayas. Se pudo financiar eso, no estaba planificado, pero corrimos ante una emergencia y el tema quedó resuelto. Con Luisa ya resuelto con fondo público. Con fondos de la Federación Deportiva del Guayas, pero es el sistema deportivo finalmente quien cubrió eso, quien cobijó. Lo importante aquí es que con Luisa, con el resto de nuestros deportistas, hemos hablado, tenemos una planificación durante el año, tenemos los objetivos claros, también con la dirigencia deportiva y las federaciones. De hecho, hoy, y así iniciaba usted la entrevista, Osvaldo, preguntando, tener una agenda fuerte acá en Guayaquil. Parte de esa agenda va a ser reunirnos con varias de las federaciones deportivas, con sus dirigentes. Tenemos buenos dirigentes en el Ecuador, no hay que generalizar, a veces se dice toda la dirigencia es mala. Tenemos a muy buenos dirigentes, yo los respeto, me reúno con ellos hoy, vamos a transmitir toda la información que hoy le estoy dando a usted,
para que seamos equipo. Hoy el Ecuador no quiere conflicto, hoy no quiere ver a uno al un lado, al otro lado. Lo que quiere es estabilidad, lo que quiere es ver trabajo en equipo y lo que quiere ver es objetivos cumplidos. Y ese es el mensaje que vamos a transmitir hoy a los buenos dirigentes del Ecuador que quieran remar por y en beneficio de nuestros deportistas. Un poco más y me recuerda al joven ese en redes sociales que estaba en manos de la droga. Lo que queremos es paz, amor y ni sé qué otra cosa. Y usted debe creer lo mismo, Osvaldo. Pero obvio, sin duda alguna. Oiga, ministro, lo escucho, usted apuntala obviamente la gestión de su ministerio y la gestión del gobierno. Los centros de alto rendimiento, esos que existían, ¿existen, no existen? ¿Se los recuperó, no se los recuperó? Existen, por supuesto que sí. Acuérdense, nosotros los recibimos casi en ruinas, en muy mal estado, sin mantenimiento y sobre todo sin uso de los deportistas. Estaban vacíos completamente. Eso es lo más triste. Y lo más triste aún es que había muchos huecos jurídicos. No se cumplieron con varios pasos desde lo jurídico para, por ejemplo, asegurarse que esos centros pertenezcan al Ministerio del Deporte. Cuando yo llegué, lo primero que le dije al equipo es: debemos guardar un recurso para rehabilitar esos centros. Y la respuesta fue: ministro, no podemos, porque esos centros no pertenecen al Ministerio del Deporte. Imagínense ustedes. Ante eso, lo que tuvimos que hacer es definir una hoja de ruta. ¿Y a quiénes pertenecían los centros de alto rendimiento? ¿No era responsabilidad directa del ministerio para no entregárselo a las federaciones deportivas provinciales? Pertenecían o al EMETOP, que en su momento fue el que construyó, no fue el Ministerio del Deporte el que construyó esos centros. Y en algunos casos no se entendía bien a qué pertenecía porque no habían papeles que documenten el proceso. En algunos casos no hubo... Se estaban como la India María, ni de aquí ni de allá. No hubo permisos de construcción. Nos encontramos con un centro que estaba roto en la mitad, literalmente, porque habían movimientos de tierra que generaron eso. Entonces, muchos problemas jurídicos. Lo primero fue resolverlo. Hubo un proceso de liquidación de la empresa que administraba los centros, que era el CEAR-EP, ustedes seguramente habrán escuchado. Sí. Eso tomó tiempo, no es sencillo, porque hay que mirar cada computadora, cada pesa, cada tatami, cada implemento deportivo, contabilizarlo, porque hasta ahí en todo eso hay recurso público. Y después hacer la liquidación de todo eso para que pase a ser parte del Ministerio del Deporte. Hace pocos meses ya firmamos la escritura, haciendo las cosas como se debió haber hecho en su momento, no se lo hizo. Y hoy ya los centros son parte del Ministerio del Deporte. Tenemos rehabilitado uno y está en uso, que es el de Carpuela. Están usando los deportistas diariamente. Y estamos invirtiendo desde este año un recurso para su rehabilitación. Por centro se requieren más o menos $4 millones para dejarlos perfectos. Hoy no contamos con ese recurso, pero sí contamos con un recurso para hacer rehabilitaciones, mantenimientos, adecuaciones, de tal manera que puedan servir para el uso de nuestros deportistas. Y a su vez, el financiamiento del que comentábamos hace un rato de nuestros deportistas de alto rendimiento les permite a ellos estar en otros países, en centros de máxima calidad, en centros que les permite a ellos entrenar, además, no solos, sino con deportistas de su nivel, con campeones mundiales, con campeones olímpicos. Y ese es el entrenamiento real de alto rendimiento. Claro, o sea, no es solamente la estructura, sino que tiene que ir acompañada con la capacidad del profesional, la metodología, todas las cuestiones técnicas, porque si no, hacemos un edificio bien bonito y pare de contar. Pues. Tal cual. Además que no es lo mismo entrenar en uno de esos espacios con los mejores del mundo y en una pista que es avalada por su federación internacional, en una pista en la que ellos miran y se sienten como si estuvieran en su campeonato mundial o si estuvieran en unos Juegos Olímpicos, a hacerlo en la pista de atletismo en el Centro de Alto Rendimiento acá de Río Verde, que está en Esmeraldas, que no entiendo cómo y en qué cabeza entró esa idea de construir una pista que no tiene las medidas reglamentarias. Entonces, ahí sí uno se pregunta cómo es que se decía que ese espacio es un centro de alto rendimiento cuando no tenía una pista reglamentaria. Pero bueno, son cosas que pasaron, son cosas que están bajo el control de la Contraloría. Se han definido incluso sanciones a exfuncionarios y lo que a nosotros nos toca es mirar hacia adelante, es recuperarlos, es trabajar en que funcionen
para el público deportivo que debe funcionar. Estamos haciendo alianzas con municipios, porque así debe ser. No es que el ministerio debe preocuparse solamente de esos centros, sino que a través de alianzas con municipios, con universidades, con empresa privada, hay que lograr que esos espacios funcionen en pro de nuestros deportistas, no solo de alto rendimiento, sino del deporte en general. Pero tiene que responder a una planificación central, sin duda alguna, porque Claro si no sí. hay dispersión. Seguro que Si sí. no hay Esa dispersión y es vamos la a idea. vivir exactamente lo mismo. El uno organiza una cosa, no se conoce si se puede establecer en función de país. Esos detalles se tienen que observar. Y yo le voy a comentar algo, Osvaldo, que creo que es importante decir a propósito del presupuesto, porque siempre miramos el presupuesto público, ¿no es cierto? Claro. Nosotros no nos hemos quedado contentos solamente con la inversión pública en el deporte. Personalmente siempre he creído Usted siempre ha buscado con empresa privada. que el deporte tiene que financiarse no solo por el Estado. Tiene que haber un compromiso y una inversión de la empresa privada. Lo estamos logrando, Osvaldo y Luis. En nuestro gobierno nosotros ofrecemos un incentivo tributario, un estímulo para las empresas que invierten en proyectos deportivos. Y les traigo datos, resultados. En el año 2022 conseguimos que gracias al incentivo tributario que se le ofrece a la empresa que le apuesta al deporte, que le invierte al deporte, se inyecten en proyectos deportivos más de 12 millones de dólares. Son 12 millones de dólares invertidos por la empresa privada directos a proyectos deportivos, que por si acaso, ese dinero no pasa por el Ministerio del Deporte. Y en eso hemos sido muy claros. No queremos que la empresa nos dé al ministerio y nosotros lo administremos. De manera directa. Directo. Entre quien requiere la inversión para un proyecto, ya sea la organización de un evento deportivo. Ustedes han visto cómo ha incrementado el número de eventos deportivos de ciclismo, de atletismo, en todo nivel y en todo el país. Es gracias al incentivo tributario porque la empresa está invirtiendo ahí. O también deportistas que requieran un apoyo adicional al que les brinda el Estado o el gobierno y que buscan auspicios que golpean la puerta de las empresas privadas y los han conseguido. Son 15 millones de dólares que se deben sumar a todo ese presupuesto público que nosotros entregamos. Perdón, 12 millones de dólares. Este año seguramente van a ser más de 12, más de 15 incluso, que se inyectan en el deporte directo sin pasar por burocracia, sin pasar por trámites y sin pasar por el manejo de un funcionario, de un recurso que es privado. Rapidito me dice Andrés Vargas, me manda un mensaje Andrés Vargas, ¿qué pasó con el de Durán, ministro? ¿Se lo pudo recuperar? El de Durán respondió a una necesidad local y que no es desconocida para ustedes y tiene que ver con el tema de la seguridad. En su momento se nos requirió por parte del Ministerio del Interior que ese espacio pueda ser ocupado por la Policía Nacional. Y sin duda, primerito, antes que cualquier cosa, está la seguridad de los ecuatorianos. Así que hoy por hoy está siendo utilizado, mantenido por la policía y coordinamos con la Policía Nacional proyectos de desarrollo deportivo para la comunidad que sean ahí mismo, en eso que era un centro de alto rendimiento y un centro deportivo y que además acoge a quienes hoy en día tienen que velar por nuestra seguridad.